Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Prepárate para una inmersión profunda en el mundo de SuperGPQA. Te has estado entrando en el fascinante mundo de los modelos de lenguaje a gran escala, esos famosos LLMs, Ajá. y quieres entender cómo se evalúan sus conocimientos y habilidades de razonamiento. SuperGPQA es un nuevo punto de referencia que examina LLMs en la friolera de 285 disciplinas a nivel de posgrado. ¿Te imaginas? Es un desafío enorme. De hecho, lo que hace a SuperGPQA realmente interesante es que utiliza preguntas de nivel de posgrado, lo que lo hace mucho más difícil que las pruebas típicas para LLMs. Claro. Para que te des una idea, incluso los LLMs más avanzados, como DeepSeek algunos, solo lograron alrededor del 60% de precisión en SuperGPQA. Wow. Esto nos muestra que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que los LLMs alcancen una verdadera inteligencia artificial general. Exacto. Es impresionante cómo incluso los modelos más avanzados todavía tienen dificultades con estas preguntas de alto nivel. Y lo que me parece fascinante es la gran cantidad de disciplinas que abarca. 285. Eso es mucho más amplio que cualquier otro punto de referencia que haya visto. ¿Cómo lograron crear algo tan completo? SuperGPQA se desarrolló utilizando un sistema único de colaboración entre humanos y LLMs. Imagina equipos de expertos seleccionando fuentes confiables, anotadores trabajando en conjunto para refinar preguntas y LLMs, ayudando a controlar la calidad. Fue un esfuerzo masivo y colaborativo que involucró 3 etapas principales: selección de fuentes, transcripción y una rigurosa inspección de calidad. Me imagino que en un proyecto tan complejo debieron aprender algunas lecciones valiosas sobre la marcha. ¿Hubo algo que les sorprendiera durante el proceso de desarrollo? Claro que sí. Por ejemplo, descubrieron que las preguntas de sitios web de ejercicios no siempre eran confiables y que los anotadores no siempre eran tan buenos para encontrar recursos creíbles. También se dieron cuenta de que incluso los LLMs avanzados tenían dificultades para generar opciones incorrectas adecuadas en preguntas que pedían a los examinados seleccionar enunciados correctos o incorrectos, por lo que tuvieron que estandarizar este tipo de preguntas. Es increíble cómo tuvieron que considerar tantos detalles para garantizar la calidad del benchmark. Y hablando de la variedad de disciplinas, SuperGPQA abarca 285 subcampos en 13 disciplinas, pero hay una mayor proporción de preguntas STEM. ¿A qué crees que se deba esto? Durante el desarrollo, el equipo notó que las disciplinas STEM, como ciencias, ingeniería y medicina, naturalmente generaban más preguntas que cumplían con los rigurosos estándares de calidad y dificultad de SuperGPQA. Ya veo. Esto nos dice algo interesante sobre el estado actual de los LLMs. Ajá. Parece que se desempeñan mejor en áreas con respuestas más definidas y basadas en lógica. Entiendo. Entonces, aunque hay una mayor cantidad de preguntas STEM, SuperGPQA también puede evaluar el rendimiento de los LLMs en campos no STEM como filosofía, literatura e historia. Así es. Los resultados muestran que SuperGPQA es efectivo en diversos dominios, lo que confirma su capacidad para evaluar el conocimiento en una amplia gama de disciplinas, no solo en STEM. Esto significa que puede ser una herramienta útil para comprender las fortalezas y debilidades de los LLMs en una variedad de campos. Eso es realmente importante. Me alegra saber que no se limita solo a las ciencias exactas. Ahora, hablemos de los niveles de dificultad. SuperGPQA tiene 3. Fácil, medio y difícil. ¿Qué nos dicen estos niveles sobre las capacidades de los LMs? Un hallazgo interesante es que los LMs enfocados en el razonamiento sobresalen en las preguntas difíciles, mientras que los LMs orientados al conocimiento obtuvieron mejores resultados en las preguntas más fáciles. Esto sugiere que diferentes tipos de LMs tienen fortalezas y debilidades específicas. Es decir, que no todos los LMs son iguales, ¿verdad? Algunos son mejores para pensar lógicamente, mientras que otros son mejores para recordar información. ¿Podrías darnos un ejemplo de esto? Claro. Los LMs orientados al chat, como la serie Dubao, son excelentes para responder preguntas profesionales comunes, pero tienen dificultades con el razonamiento complejo en áreas más especializadas. Entiendo. Esto se debe a que están diseñados para interacciones conversacionales, no para un razonamiento profundo. Claro. Por otro lado, los modelos especializados en razonamiento muestran un rendimiento superior en preguntas difíciles gracias a un procesamiento lógico mejorado. Ajá. Aunque pueden tener algunas limitaciones en la cobertura general del conocimiento, es un descubrimiento que nos hace reflexionar sobre cómo los LLMs abordan diferentes tipos de conocimiento. Las humanidades, con su énfasis en la interpretación, el contexto y las sutilezas del lenguaje, parecen ser un hueso duro de roer para los LLMs actuales. Claro, tiene sentido. Las ciencias exactas a menudo se basan en reglas y lógica, mientras que las humanidades son más matizadas y abiertas a la interpretación. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro desarrollo de los LLMs?
Si queremos que realmente comprendan la complejidad del pensamiento humano, deberíamos centrarnos más en las humanidades. Esa es una pregunta muy interesante. Sí. SuperGPQA nos muestra que la evaluación de los LLMs va mucho más allá de simples preguntas de trivia. Es una herramienta esencial para impulsar los límites de las capacidades de los LLMs y descubrir sus fortalezas y debilidades en un amplio espectro de conocimientos. Si queremos LLMs que realmente puedan comprender el mundo como lo hacemos los humanos, con todas sus complejidades y contradicciones, entonces sí, las humanidades deberían jugar un papel crucial en su desarrollo. Es como si SuperGPQA nos estuviera dando un mapa de ruta para la siguiente etapa de la evolución de los LLMs. Ya no se trata solo de que sean grandes almacenes de información, sino que también sean capaces de razonar, interpretar y aplicar el conocimiento en contextos complejos. Exactamente. Y para quienes quieran profundizar en los detalles de este benchmark, el material original ofrece información específica sobre las diferentes disciplinas, los tipos de preguntas y los LMs que se evaluaron. Es un recurso muy valioso para cualquier persona interesada en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin duda, es una herramienta indispensable para comprender el panorama actual de los LLMs y hacia dónde se dirige el campo. Ahora, me gustaría explorar un poco más algunos de los hallazgos específicos del estudio. Mencionaste que los LLMs enfocados en el razonamiento se desempeñaron mejor en las preguntas difíciles. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué tipo de razonamiento se evaluó en SuperGPQA? Claro. SuperGPQA evalúa diferentes tipos de razonamiento, como el razonamiento lógico, el razonamiento analógico y el razonamiento basado en el conocimiento. Esto significa que las preguntas no solo evalúan la capacidad de un LLM para recordar información, sino también su capacidad para aplicar la lógica, hacer conexiones y usar el conocimiento para resolver problemas. Entonces, no se trata solo de tener un modelo grande con mucha información, sino de que sea capaz de usar esa información de forma inteligente. Así es. ¿Cómo se compara esto con el rendimiento de los LLMs en tareas más conversacionales? Bueno, los modelos orientados al chat, como la serie Dubao, son excelentes para responder preguntas profesionales comunes. Pero como mencionamos antes, tienen dificultades con el razonamiento complejo en áreas más especializadas. Esto se debe a que su enfoque principal es la fluidez de la conversación y la recuperación rápida de información, no el razonamiento profundo. Tiene sentido. Como la diferencia entre un conversador ingenioso y un experto en un campo específico. El primero puede ser brillante en una conversación informal, pero el segundo es quien realmente puede profundizar en un tema complejo. Precisamente. Y SuperGPQA nos ayuda a comprender qué tipo de inteligencia están desarrollando los diferentes tipos de LLMs. Hablando de desarrollo, mencionaste que el ajuste de instrucciones fue muy útil para mejorar el rendimiento de los LLMs en SuperGPQA. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué es el ajuste de instrucciones y por qué es tan importante? El ajuste de instrucciones se refiere a entrenar a un LLM con un conjunto de datos que incluye instrucciones específicas para diferentes tipos de tareas. En el caso de SuperGPQA, esto significa que los modelos fueron entrenados con ejemplos de preguntas de diferentes disciplinas y con instrucciones sobre cómo abordar cada tipo de pregunta. Esto ayuda a los LLMs a comprender mejor la tarea y a optimizar su rendimiento. Es como si estuvieras entrenando a un estudiante para un examen específico. Si les doy ejemplos de preguntas y les explicas cómo abordarlas, es más probable que tengan éxito. Exactamente. Y los resultados de SuperGPQA muestran que el ajuste de instrucciones es crucial para mejorar el rendimiento de los LLMs en tareas complejas que requieren razonamiento y comprensión profunda. Entonces, no se trata solo de tener un modelo grande, sino de entrenarlo de la manera correcta para que pueda aprovechar al máximo su potencial. ¿Qué otras estrategias se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de los LLMs en tareas como las que se evalúan en SuperGPQA? Bueno, además del ajuste de instrucciones, otras estrategias incluyen el entrenamiento con conjuntos de datos más diversos y representativos del mundo real, la incorporación de mecanismos de atención que permitan a los LLMs enfocarse en la información más relevante y el desarrollo de arquitecturas de red más sofisticadas que permitan un razonamiento más complejo. Es decir, que todavía hay mucho espacio para la innovación en el desarrollo de LLMs. Y SuperGPQA nos proporciona un marco de referencia para evaluar el impacto de estas innovaciones y para guiar la investigación hacia el desarrollo de LLMs más inteligentes y capaces. Así es. Y a medida que los LLMs continúan evolucionando, necesitaremos herramientas de evaluación cada vez más sofisticadas como SuperGPQA para comprender sus capacidades y limitaciones. Es emocionante pensar en lo que nos deparará el futuro de la IA y cómo los LLMs continuarán transformando nuestra forma de interactuar con la información y el conocimiento. Sin duda. Y mientras exploramos este nuevo territorio, es crucial que tengamos herramientas robustas como SuperGPQA para evaluar el progreso y asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta. Ahora, me gustaría hablar un poco más sobre las métricas que se utilizaron para evaluar el rendimiento de los LLMs en SuperGPQA. Mencionaste la precisión, pero
Hubo otras métricas que se consideraron importantes. Claro, además de la precisión, Bueno, que mide el porcentaje de respuestas correctas, se utilizaron otras métricas importantes como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas métricas nos ayudan a comprender no solo el rendimiento promedio de los LLM, sino también la consistencia de su rendimiento en diferentes disciplinas. ¿podrías explicarnos un poco más sobre estas métricas y por qué son relevantes? La desviación estándar nos indica la dispersión de los resultados de los modelos en una disciplina específica. Ya ve. Un valor alto de desviación estándar significa que hay una gran variación en el rendimiento de los modelos, mientras que un valor bajo indica un rendimiento más homogéneo. Entonces, si la desviación estándar es alta, significa que algunos modelos se desempeñan mucho mejor que otros en esa disciplina. Exactamente. Y el coeficiente de variación normaliza la desviación estándar por la precisión media, lo que nos permite comparar la dispersión del rendimiento entre diferentes disciplinas. ¿Y por qué es importante comparar la dispersión del rendimiento entre disciplinas? Porque nos ayuda a comprender qué disciplinas son más desafiantes para los LLMs y cuáles son más fáciles. Como mencionamos antes, se observó que las disciplinas de humanidades, como historia y derecho, mostraron una mayor dispersión en el rendimiento de los modelos, lo que sugiere que son áreas más difíciles para los LLMs. Lo cual es fascinante, ya que desafía la idea de que las ciencias exactas son intrínsecamente más difíciles que las humanidades. Así es. Y este hallazgo tiene implicaciones importantes para el desarrollo futuro de los LLMs. Si queremos crear modelos que puedan comprender verdaderamente la complejidad del pensamiento humano, necesitamos asegurarnos de que puedan manejar no solo las preguntas de ciencias exactas, sino también las que requieren un razonamiento complejo y una comprensión profunda del contexto, como las que se encuentran en las disciplinas de humanidades. Excelente punto. Entonces, SuperGPQI no solo nos ayuda a evaluar el rendimiento actual de los LLMs, sino que también nos proporciona información valiosa para guiar el desarrollo futuro de estos modelos. Exactamente. Y a medida que los LLMs se vuelven más sofisticados, necesitaremos herramientas de evaluación cada vez más robustas como SuperGPUI para seguir el ritmo de su progreso. Y para quienes quieran explorar más a fondo este tema, les recordamos que el material original contiene información detallada sobre las diferentes disciplinas, los tipos de preguntas y los LLMs que se evaluaron. Sin duda. Y animamos a todos a seguir investigando y aprendiendo sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje a gran escala. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, me gustaría retomar la idea de que los LMs más grandes tienden a beneficiarse más del contexto adicional. Claro, este fue uno de los hallazgos más interesantes del estudio. Sí. Observó que cuando se les proporcionaba a los LLMs información adicional sobre el subcampo específico de la pregunta, su rendimiento mejoraba, especialmente en los modelos más grandes. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo el contexto adicional puede ayudar a un LLM a responder una pregunta? Claro, imagina una pregunta sobre la ley de contratos y simplemente le preguntamos a un LLM, ¿qué es un contrato? Es posible que nos dé una definición general que no sea muy útil, pero si le proporcionamos más contexto, por ejemplo, diciéndole que la pregunta se refiere a la ley de contratos en un país específico como México, el LLM podrá dar una respuesta mucho más precisa y relevante. Entonces, el contexto adicional ayuda al LLM a delimitar el ámbito de la pregunta y a enfocar su búsqueda de información. Exactamente. Y esto es especialmente importante en disciplinas como el derecho, la historia y la filosofía, donde el contexto juega un papel crucial en la interpretación y aplicación de los conceptos. Lo que nos lleva de nuevo a la idea de que las disciplinas de humanidades son especialmente desafiantes para los LLMs, ya que requieren una comprensión profunda del contexto y la capacidad de aplicar el conocimiento a situaciones específicas. Así es, y este es un desafío que los desarrolladores de LLMs deberán abordar si quieren crear modelos que puedan realmente comprender la complejidad del pensamiento humano. Bueno, antes de concluir esta parte y nuestra inversión en SuperGPQA, me gustaría destacar otro hallazgo interesante: la robustez de los LLMs. Claro, como mencionamos antes, los modelos más grandes mostraron una mayor robustez, lo que significa que su rendimiento se vio menos afectado por ligeras variaciones en la forma en que se formularon las preguntas. ¿Y por qué es importante la robustez en un LLM? Porque en el mundo real, las personas no siempre formulan las preguntas de la misma manera. Un LLM robusto debe ser capaz de comprender la intención detrás de una pregunta, incluso si la redacción es ligeramente diferente.
Entonces, la robustez es esencial para que los LLMs puedan ser utilizados en aplicaciones del mundo real donde interactuarán con usuarios que pueden tener diferentes formas de expresarse. Exactamente. Y la robustez también es un indicador de la capacidad de un LM para generalizar su conocimiento a diferentes contextos. Un modelo robusto es capaz de aplicar lo que ha aprendido a nuevas situaciones y a diferentes formas de preguntar. Lo cual es esencial para cualquier sistema de inteligencia artificial que pretenda ser verdaderamente inteligente. Totalmente de acuerdo, la robustez es una de las características clave que debemos buscar en los LLMs a medida que avanzamos hacia sistemas de IA más sofisticados y capaces. Bueno, hemos cubierto una gran cantidad de información sobre SuperGPQ y sus implicaciones para el desarrollo de los LMs. Sin duda, y esperamos que esta inmersión haya sido útil para comprender mejor el panorama actual de la evaluación de LMs y los desafíos que aún quedan por delante. Recordemos que SuperGPQ nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el estado actual de los LMs, pero también nos señala hacia dónde debemos dirigirnos en el futuro. Exacto, SuperGPQ nos muestra que si bien hemos logrado avances impresionantes en el desarrollo del LMs, todavía hay mucho por hacer para que alcancen una verdadera inteligencia a nivel humano. Es cierto, para crear LLMs que realmente puedan comprender la complejidad del mundo y resolver problemas del mundo real, necesitamos ir más allá de los enfoques actuales y enfocarnos en desarrollar modelos que puedan razonar, comprender el contexto y aplicar el conocimiento de manera flexible y creativa. Es un desafío emocionante sin duda, y SuperGPQ nos proporciona una herramienta valiosa para medir el progreso en ese camino, nos ayuda a comprender las fortalezas y debilidades de los LLMs actuales y a identificar las áreas en las que aún necesitan mejorar. Totalmente de acuerdo, y a medida que la investigación en IA avance, estoy seguro de que veremos herramientas de evaluación aún más sofisticadas que nos guiarán hacia el desarrollo de una inteligencia artificial cada vez más poderosa y beneficiosa para la humanidad. Bueno, ha sido una inmersión fascinante en el mundo de SuperGPQ y las capacidades de los LLMs. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer. Y para quienes quieran explorar más a fondo este tema, les recordamos que el material original contiene información detallada sobre las diferentes disciplinas, sus tipos de preguntas y los LLMs que se evaluaron. Sin duda, animamos a todos a seguir investigando y aprendiendo sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje a gran escala. Hasta la próxima. Esperamos verte de nuevo en The Deep Dive.